¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión tenemos un nuevo invitado, muy interesante. Bueno, es un tema que creo que es muy controvertido porque hay muchos mitos alrededor de él, pero creo que con este episodio podemos ayudar o abonar un poquito para que la gente tenga otra idea acerca de este tema. Siempre recuerden que cuando tengan algo en particular vayan con un profesional porque cada caso es un mundo distinto. Entonces no hay mejor que evaluarlo de manera individualizada para tener mejores resultados. Y pues para empezar, Jorge Martel está con nosotros. Pero ¿quién es Jorge Martel? ¿Cómo te gustaría que la gente te ubicara después de este podcast o a partir de este podcast? ¿Quién es Jorge Martel? Pues normalmente me gusta, el apellido porque no es algo muy común, la parte de Martel. Y pues, me presento un poquito. Soy el fisio Jorge Martel. También tengo una licenciatura en Educación Física y Deportes y va muy de la mano con la parte que se maneja hoy en día con la fisioterapia, del abordaje del dolor, el movimiento y pues todo lo que eso conlleva. Y pues en redes sociales me encuentro como Fisiocer Colima. ¿Fisiocer Colima? ¿Qué tipo de lesiones son las más comunes que sueles atender? Las deportivas principalmente, pero también las ortopédicas y traumatológicas, que vienen siendo manguito rotador, ligamentos, tendones, cartílago, meniscos, o sea, son los más comunes. Deterioro articular, entonces, pues eso. ¿Cuánto tiempo tienes ya ejerciendo? Desde el 2012. 2012, pues ya estamos en 2023, 11 años. Salgo, sí, ya es algo, entonces pues sí, la experiencia ya y luego pues los cursos de actualización, entonces ya es un mundo diferente a la vez cuando salí y lo de ahora ya no se parece para nada la terapia. Sí, a mí también, cuando yo salí de nutrición, por ejemplo, los BCAAs era algo que estaba, no, sí, se recomienda y ahorita ya realmente, si tienes una buena ingesta de proteína, pues no lo necesitas como suplementación y así muchas cosas que la nutrición y la fisioterapia creo que son ciencias relativamente nuevas, que por eso están evolucionando tanto, no tanto como la medicina, como que la medicina ya está más, pero sigue evolucionando de todos modos porque siguen saliendo más medicamentos, pero todavía hay mucho que conocer de estas dos ciencias de las que somos partícipes. Parte del show. Entonces, el capítulo de esta semana lo titulé Fisionutrición. Cuidado de tu cuerpo desde dentro hacia afuera, ¿vale? Porque vamos a hablar un poquito acerca de las lesiones, cómo podemos intervenirnos con la fisioterapia, cómo interviene esta ciencia, pues para la recuperación de la misma. Porque a mí me ha tocado tener amigos que dicen, güey, pues ¿por qué voy a terapia si nomás me van a poner trapos fríos y mojados, calientes y fríos y ya, ¿y eso para qué me va a servir? Entonces creo que esperemos que apuntemos un poquito más para que la gente tenga una mejor perspectiva de lo que es la ciencia de la fisioterapia. Pero, ¿cómo definirías qué es la fisioterapia? ¿Cómo definiría Jorge Martel desde su experiencia? La fisioterapia como tal lo venimos manejando como tratamiento de lesiones mediante agentes físicos y abordaje de movimiento. Así de simple. Hoy en día pues ya estamos más enfocados en evitar el reposo absoluto, que era lo que y todavía se maneja, ¿eh? Hay mucho médico que por un esguince te quiere mandar a enyesar y pues ya no está indicado. Ahorita está muy de moda lo que es el kinesiotape, las bandas kinesiológicas. Lo han visto, me imagino, mucho los deportistas que se pegan a la piel y te duran de 3 o 5 días pegados y tienen muy buena función. Entonces todo eso va de la parte de la fisioterapia y lo que se hace. Entonces, vamos a decir que la fisioterapia entra cuando ya hay algo mal en el cuerpo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la nutrición puede ser preventiva o durante alguna patología ya intervenimos de una manera directa pues para darle una mejor calidad de vida a la persona, pero principalmente preventiva. Aquí en la fisioterapia ya hay cuando hay una lesión de por medio. Pero también se maneja la parte preventiva. Ajá. Pero generalmente que la gente ya cae. Que tiene un dolor, exacto. Sí, de que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo lo he vivido, me duele el hombro, pero ya cuando interfiere en mi día a día es cuando decides ir, porque ya dices, ya no puedo dormir, ya no puedo trabajar, ya no me puedo quitar la playera. Entonces es cuando ya decimos, no, ya es hora de ir, cuando debería ser desde el primer punto, ¿no? Entonces es una ciencia que ayuda a prevenir y a mejorar las lesiones que se pueden ir desarrollando por diferentes motivos. O sea, tú te enfocas mucho en lo que es la deportiva, por así decirlo. Lesiones deportivas. Y traumatológica y también la parte respiratoria. Ok, hoy en día pues fue como un parteaguas la parte del COVID. Ok. Entonces de ahí, pues la gente buscaba más la parte de fisioterapia respiratoria, pero por ayudar a mejorar su estadio en cuestión de oxigenación, músculos respiratorios. Entonces había mucha duda.
Entonces, pues de ahí fue como que una alza de esa parte de la respiratoria. Ok. Y para entender más un poquito una lesión, creo que todos sabemos que es una lesión. Tenemos una idea preconcebida. Es cuando me duele un movimiento que no puedo hacer por inflamación, por un tendón o por algo del estilo. Pero ¿qué es lo que sucede en el cuerpo durante una lesión? O sea, yo estoy corriendo, vamos a poner el ejemplo de un esguince y pum, me torzo, doblo el tobillo de una manera que no está capaz para hacerlo. ¿Qué es lo primero que sucede, vamos a decir, a nivel de la lesión? Lo primero es que se inflama, pero ese proceso inflamatorio es una protección del cuerpo para que evite seguirte moviendo y que se siga lastimando. Entonces, por eso te inflamas y se contrae la musculatura para evitar que se genere un movimiento mayor y te sigas lastimando el tejido dañado. En este caso, normalmente son los ligamentos, que se le llama comúnmente distensión. Pierden esa capacidad tensora y sobrepasa esa capacidad y por eso te doblas. Pero ahí es donde a veces no sabemos cómo nutrirlo de manera adecuada, porque al final de cuentas el ligamento también tiene una nutrición específica y la parte de sobrecarga. Ok. Entonces, desequilibrio muscular también te entra en esa parte. Entonces, vamos a decir, en la primera instancia se da este movimiento anormal, vamos a llamarlo, y se produce una inflamación. Así es. Después de esa inflamación, no sé, 1 o 2 días después, ¿qué proceso sigue? ¿La inflamación se va a mantener? ¿Disminuye? Se mantiene. Normalmente tiene un proceso de 2 a 3 días. La inflamación. Pero esa inflamación es buena. Muchos dirían, no, pues es que me la quiero quitar. Pero es buena porque se genera ciertas toxinas que te ayudan a regenerar el tejido dañado. Entonces, esa es la parte interesante. Ya después de esos 3 días es cuando entra el fisio como tal, que es para tratar la lesión de manera adecuada, ver el tejido dañado y empezar el proceso de recuperación de manera global, no nada más en la parte de rehabilitación. Por ejemplo, en el proceso ya pasaron estos 3 días de inflamación, yo ya fui contigo, o sea, ¿cómo me va a ayudar la fisioterapia? En el caso de esta lesión, creo que cada lesión tiene su particularidad. Sí, ¿cómo me va a beneficiar a recuperarme? Igual si la puedo dejar solo me voy a recuperar, ¿no? Así es. ¿Y cuál es el beneficio de yo ir con un fisioterapeuta? El beneficio es, vamos a acelerar el proceso de recuperación, vamos a cicatrizar de manera correcta el tejido, vamos a fortalecer músculos estabilizadores, que es lo que se maneja cuando hay una lesión. Siempre hay una debilidad o una atrofia muscular. Y aunado a eso, pues ya mejoramos rango de movilidad y pues acortamos el tiempo de recuperación. Caso contrario, que sería el no asistir, te vas a recuperar sí en un mayor tiempo, pero vas a tener inestabilidad, vas a tener no vas a tener la fuerza adecuada y pues por obvias razones puedes volver a recaer en esa misma lesión. Ok. Entonces, que es muy común, ¿no? Que la gente no se atienda a algo y que yo les digo que cuando una lesión se hace crónica ya es otro boleto, ¿no? Porque si es aguda, pues de una manera u otra puedes corregir fácil. Pero ya cuando acostumbraste a tu cuerpo a hacer ciertas compensaciones, porque el cuerpo es una máquina maravillosa que cuando algo no está funcionando bien, encuentra la manera de solucionarlo. Entonces, por ejemplo, si yo no puedo doblar el tobillo, pues va a encontrar la manera de que yo pueda caminar de una manera. Entonces, pero eso vas cargando otras cosas y se va haciendo un juego en cadena, ¿no? Un efecto dominó. Sí. La importancia. Entonces, ¿cuánto puede tardar una recuperación? ¿O cuánto es lo promedio que una lesión promedio? Fíjate que va a depender mucho del tejido dañado. Se maneja que, por ejemplo, abordando el mismo ejemplo que manejaste del esguince, un ligamento, un ejemplo, si es de 2º grado, se maneja que puede tardar de 5 a 6 meses en recuperar su capacidad tensora. 5 a 6 meses. Entonces si te das cuenta, normalmente es de que 2-3 semanas y te vas, pero necesitamos recuperar realmente la función del ligamento. Entonces ese es el ligamento. El tendón es muy similar. ¿Por qué se maneja esto, el tiempo de recuperación? Porque lo que es ligamento y tendón es un tejido avascular. Van a decir muchos, pues ¿qué es eso? Esta chingada que se maneja que tiene poca irrigación sanguínea. Entonces, por ende, no se inflama el tejido como tal, se inflama la periferia de donde se dañó. Entonces, caso contrario que si fuera un desgarre muscular, es altamente vascular. Fluye la sangre como río, sabroso. Entonces, en esa parte tiene un menor tiempo de recuperación de 2 a 3 semanas. Es mucha la diferencia.
Entonces fortaleces, creas nuevo músculo y rápido lo vuelves a cicatrizar. Entonces esa es la pequeña gran diferencia. Y no te podría dar como un ejemplo del tiempo, pero se maneja según el tejido ciertos tiempos de recuperación. Pero si hay 1 o 2 tejidos dañados, es como que hacer como una suma de a ver cómo... Entonces, por ejemplo, una lesión muscular, ¿cuánto tiempo te podría tomar? 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas. Fácil. Un desgarro. Así es. Y es la parte del desgarro y también va a depender del grado del desgarre, porque hay grados. El peor desgarro, ¿cuánto te puede tomar? Pues a lo mejor 1 mes y medio. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿El grado 3? ¿O cómo se manejan los grados de desgarro? 1, primero y segundo y tercer grado. Ya el tercer grado es cuando pierde completamente el tejido, que se rompe completamente, se separa. ¿Y eso cómo se le llama? Desgarro total. Así okay. es. Los anteriores son desgarros parciales. Y va a depender el porcentaje nada más. En las fracturas también ustedes tienen que ver, ¿no? Es todo. ¿La fractura cuánto promedio puede ayudar en que vuelva a soldar? Es rápido. Fíjate que se maneja en una persona relativamente sana y joven, 1 mes y medio, 2 meses. En personas adultas, 2 meses y medio. Pero fíjate que también en esa parte de la fisioterapia abona muy bien. Aparte de lo de fortalecer músculos o articulaciones de la periferia, hay un aparato que se maneja que es el magnetoterapia. Esto ayuda a acelerar el proceso de osificación. En pocas palabras, cicatriza más rápido el hueso. Te voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente que se cayó de 76 años. El doctor le dijo que necesitaba operación directa. Pues la señora, pues ya grande, tenía ciertas complicaciones. Ya le dije, hay que darle 1 mes. Puse ese tratamiento y efectivamente en 1 mes el hueso se soldó completamente y ya no hubo necesidad de una operación. Entonces, siempre hay que saber hacia dónde llevar de manera adecuada una lesión, hacia dónde, lo que comentabas, el profesional adecuado para poder tratarse de este tipo de casos. Desde tu experiencia, ¿por qué van a una consulta más común? ¿Qué tipos? Dame un top 3 de las lesiones más comunes que te encuentras, que tú te dedicas más a lo deportivo. ¿Espalda baja? Espalda en general, pero son mucho la parte de hernias. ¿Hernias? Hernias, ajá. La parte del hombro, que viene siendo, pues ahí tenemos mucho tejido, bursitis, hombro congelado, se le llama pinzamientos, que era lo que se inflama un tejido, comprime el nervio y te genera como sensación de hormigueo o choquecitos eléctricos. A eso se le llama parestesia. Y aparte la cuestión de las rodillas, que es muy común. Y tiene mucho que ver también por el sobrepeso, la parte de falta de ejercicio, entonces es como un cúmulo de muchas cosas. Entonces, top 3, espalda, hombro y rodilla. Así es. Muy bien. Bien, ahora metámonos de lleno al tratamiento de las lesiones. ¿Cuál sería el proceso del tratamiento de una lesión desde que ocurre hasta la recuperación? Por ejemplo, así de manera general, como ya sabemos, cada lesión pues tiene su particularidad y su manera de abordar, ¿no? Primero es ir con el fisio, en este caso se valora. ¿Qué es lo que valoramos? Fuerza, movilidad, grados de movilidad. Entonces ya conforme a esto y viendo el tejido dañado damos un aproximado y se manejan objetivos en primera instancia. Los primeros objetivos son eliminar el dolor, eliminar inflamación, mejorar rangos de movimiento, mejorar la fuerza. Y conforme vamos alcanzando los objetivos, vamos mejorando otro tipo de situaciones. En este caso podría ser actividades de la vida cotidiana, fortalecimiento para prevenir. Entonces, para evitar que vuelva a recaer la lesión y que ya no tenga que volver a acudir al fisio, siempre y cuando los haga de manera correcta. Por ejemplo, hay una pregunta que me han hecho comúnmente y que a veces no sé responder y yo les digo lo que yo hago. Pero, por ejemplo, si yo siento algo aquí, una tensión, ¿no? Ajá. Que yo siento algo aquí. Me dicen, güey, ¿con quién tengo que ir? Y yo les digo, mira, creo que lo correctamente es que primero vayas con un traumatólogo para que te valore y creo que después el traumatólogo te va a mandar al fisio. Se refiere. Entonces yo le digo, yo lo que hago es que cuando es algo así como que leve, voy directamente con el fisio para ver si me puede ayudar y ya, me ahorro esa consulta del traumatólogo porque sí pueden salir en 700, 800, 1,000 pesos. Entonces yo me brinco esa parte. No sé si esté bien o si sea correcto ir directamente con el fisio o si tendría que ser en un mundo ideal este proceso. Fíjate que en un mundo ideal, de manera correcta, sí es primero un abordaje con el especialista y ya el especialista subroga. Pero la realidad es que por lo mismo de que los tiempos y también en la cuestión económica,
tendemos a ir directamente a veces con el fisio y está bien. Ya hoy en día nosotros tenemos muchas capacidades, mucha formación. En el caso de la traumatología, de lo que te comentaba, tenemos la capacidad de evaluar mediante pruebas ortopédicas para ver qué tipo de tejido está dañado y con esto dar un tratamiento luego. Mandamos a hacer también estudios, que es parte de imagenología. Sabemos interpretar lo que son las radiografías, ultrasonido, resonancias magnéticas, TAC, es tomografía axial computarizada. Entonces todo eso tenemos que aprender, pero es más con la parte de poder tener las herramientas necesarias para poder dar un tratamiento adecuado. Y fíjate que se ve mucho esta parte de que con un médico tienen un abordaje diferente, ven otras cosas y luego llegan con ese mismo estudio y nosotros vemos otras, porque tenemos un campo formativo muy diferente. Entonces a veces hay como ese choque, pero indudablemente siempre debemos de ir con un especialista y ya después con la parte de fisioterapia. Y más por la parte de ciertos medicamentos que pueden llegar a recetarte, que ellos son los únicos capaces de dar una receta como tal. Sí, pues yo me he dado la tarea de he ido a los dos procesos, primero con un trauma y después me refieren con un fisio y sí, generalmente pues te hacen una exploración de mueve aquí, mueve acá, duele, no duele. Entonces te dicen, no, pues es esto, ¿no? Entonces ya te dan un medicamento, pero pues ve a terapia con un fisioterapeuta. Ya generalmente te dicen nombres y teléfonos y ya. Pero te digo, yo ya como he tenido 2-3 lesiones, o sea, así como que me brinco esa parte y me voy directo con el fisio que tenga que ir y ya como que pues me ha funcionado. Entonces, no está mal, pero sí lo correcto sería ir primero con un trauma. Sí. ¿Cuándo tú dirías, sabes qué? No vengas conmigo si ve primero con un trauma. ¿En qué situación? O sea, una fractura o algo así que digas, sí, primero el trauma y después yo. Fíjate que va más enfocado primero en lesiones neurológicas, podría ser, o en algún tipo de evento cerebrovascular. Okay. Por la cuestión de la oxigenación, por la cuestión de que deben de valorar de manera adecuada, aunque nosotros también lo hacemos, pero un médico siempre tiene que ver la parte de las tomografías cerebrales, entonces en esa parte sí nosotros no abundamos. Entonces eso sí es meramente médico y ya posteriormente nos dice, no, ¿sabes qué? Tuvo un evento cerebrovascular que viene siendo una embolia, como lo conocen comúnmente, y el tratamiento puede ser de esta forma, pero obviamente nosotros tenemos la autonomía para hacerlo de manera adecuada y también valoramos, pero en primera instancia sería esa parte. ¿Hay un roce entre los trauma y los fisios? ¿O fíjate no que en ocasiones, por la parte del ego, del ego de que no es que yo sé más, o sea, es que yo soy médico especialista y así. Uh-huh. Pero bueno, pues al final de cuentas es parte de la talacha que tenemos que hacer, trabajar en conjunto, no nos queda de otra, pues al final de cuentas. Sí, generalmente un fisio siempre tiene como que su traumatólogo de confianza y viceversa, ¿no? Me imagino que tú has de tener ahí ciertos vínculos con alguno. Sí, así es, se tienen que hacer vínculos para poder generar una mayor empatía en esa parte. Sí, un trabajo multidisciplinario, ¿no? Así es. Bien, ¿cómo interviene la fisioterapia en las lesiones? O sea, ¿qué tipo de terapias, cómo se les puede llamar, existen para tratar una lesión? Yo sé que hay muchas, pero las más comunes que me puedas mencionar. Pues mira, las más comunes en cuestión de fisioterapia son, primero aplicar agentes físicos, que eso te va a ayudar para eliminar dolor, inflamación y cicatrizar tejido. Posteriormente viene la parte del fortalecimiento, que es donde empezamos con el ejercicio terapéutico. Nos enfocamos en ejercicios específicos para fortalecer los músculos dañados y que no vuelvas a recaer en esa misma lesión. Entonces, dentro de este rubro de los agentes físicos hay muchos aparatos. Desde los famosos TENS o los toquecitos que le llaman, uh-huh. La parte del ultrasonido, las compresas eléctricas que son calientitas, el hielo, el láser, las presoterapias, no sé si los conozcas, pero la presoterapia es un sistema que te ayuda a bombear la sangre de mejor manera. Un ejemplo se puede indicar para pacientes que tienen una inflamación en tobillo o rodilla y esto te va a ayudar a drenar. Okay. Porque es como un bombeo, entonces drenamos y lo llevamos hacia la parte de la linfa para que se elimine. Entonces eso y pues como te comentaba, ejercicio terapéutico, las ondas de choque. Fíjate que las ondas de choque son muy buenas, pero se manejan muy específicas en tratamientos muy, muy poco convencionales. Uno de ellos es para romper calcificaciones. Normalmente se da en una etapa inicial de formación
en lo que es el tendón el calcáneo, cuando se empieza a formar el espolón, que le llaman. Okay. Entonces es un martillo como tal, que maneja con cierta vibración. Rompemos, duele, obviamente sí, porque tenemos que romper el tejido, pero volvemos esa fase aguda para poder tratarla de mejor manera, fortalecemos y ya queda como, pues para evitar la cirugía a final de cuentas. Entonces hay muchos agentes físicos que pueden ayudar en diversas patologías. Por ejemplo, los TENS, ¿qué función tienen? Digo, porque pues, está simple. Yo sí. nada más siento que la vibración, siempre contracción. Así pero, es. O sea, esa contracción, mira, esa vibración, ¿para qué nos sirve en la lesión? Está simple, mira. Normalmente lo manejamos se dosifica y lo manejamos para el dolor. ¿Cómo funciona? Haz de cuenta que la estimulación que sientes en la piel, haz de cuenta que llega al sistema nervioso mediante el axón. Que bien, lo vamos a manejar como que el axón es un güey chismoso, en pocas palabras. Que le va a decir, oye, me están pegando, me duele aquí, ayúdame. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El sistema nervioso manda una hormona que se llama endorfina. Y eso es lo que nos genera la analgesia como tal. Entonces, sientes ese alivio luego. Entonces, es muy funcional, sí, pero hay que saber el tipo de corriente también que hay, porque no nada más existen los TENS. Hay interferenciales, microcorrientes, Travers, Russell, hay muchos tipos de toques, vamos a decir. Así es, muchos tipos de corrientes. Entonces hay que saber utilizarlas cada una con cierto cuidado para poder favorecer el proceso del paciente. Ok. Por ejemplo, la aplicación de frío o calor, ¿qué aplica para que se hace una lesión? Normalmente se maneja en una etapa de los primeros 3 días lo que es el frío para desinflamar. Pero ahí hay un dilema en cierto modo porque, como te comentaba en un inicio, la inflamación te ayuda a nutrir el tejido dañado. Entonces ya después de esos 3 días ya podemos intervenir con la parte del hielo. El calor se utiliza más para relajar y para procesos neurológicos. Okay. Entonces, y también para la cuestión avascular, que era lo que te comentaba, que cuando hay poco flujo sanguíneo, un ejemplo, si traes una distensión de ligamentos, se pone calor. Si traes una tendinopatía, que hoy se llama así, calor también. Entonces no es frío, no es de que se inflame, sino que necesita aumentar el flujo para cicatrizar de manera adecuada. Ok. El ultrasonido. Que es así básicamente, eso me lo han puesto y la neta no siento nada, pero fíjate pues ahí ves. Que, bueno, es que ya si nos ponemos a hablar un poquito en cuestión científica, se ha comprobado que no tiene una funcionalidad. O sea, no sirve. Ajá. En otras palabras. Lo podemos manejar, sí, se maneja según la dosificación que te ayuda a desinflamar o a cicatrizar. Pero también ya hay otros aparatos como el láser que te ayuda en ese proceso y es más funcional. Entonces, en la parte del ultrasonido, pues sí te puedo decir, sí lo he utilizado, sí tengo los aparatos, pero ya casi no lo utilizo por lo mismo. Así de simple. Y el láser vendría a cumplir esa función del ultrasonido, pero de una manera más efectiva. Así es, más eficaz. ¿Y cuál sería esa función? Cicatrizar. Desde el momento, así de simple, desde el momento que cicatrizas un tejido, baja el dolor y baja la inflamación. Entonces ya estás abordando 3 cuestiones que nosotros también ponemos como objetivo. Entonces, en la parte del ultrasonido o desinflamas o cicatrizas en 2 procesos completamente diferentes y dosificaciones completamente diferentes. Aparte de que se gasta más. ¿Por qué? Porque utilizas gel en lo que limpias, o sea, es más show. Y en el láser nada más usas una protección ocular porque quema retina si lo ves directamente. Okay. Entonces sí tienes que tener cuidado. Ok. Y los masajes, porque también es común que, o sea, en el área afectada te estén dando un masaje y pues tú sientas que te dan en el zona que te duele, ¿no? Dependiendo de la lesión. Sí. Fíjate que el masaje es más como efecto placebo o cuando hay una contracción o una contractura muscular se le llama. Cuando hay un ejemplo, un esguince que me comentabas, que se te dobla el pie. ¿Qué pasa con los músculos? Se contraen y entonces ¿qué pasa? Con el tendón van pegados el tendón y luego va el músculo. Entonces jala y eso va a hacer que se irrite el tendón y te empiece a doler. Entonces tenemos que relajar esa zona para poder disminuir y recuperar la funcionalidad. Disminuimos dolor y recuperamos funcionalidad con una sola cuestión. Entonces no nada más es puro masaje, lo podemos también abordar mediante el foam roller, que no sé si lo has visto en los gimnasios. Sí.
es un automasaje funcional muy bueno. O si quieres irte más profundo, que era lo que te comentaba, es la punción seca. Es una técnica invasiva en el área de fisioterapia y que te ayuda muy bien a la descarga muscular. ¿Eso qué función tiene? O sea, ¿y cómo es y qué funciona? La función que tiene es romper fibras musculares para que se relaje la contracción y puedas mejorar tu rendimiento. Entonces, te puedo poner el ejemplo que tengo varios deportistas de acá de Catego y van cada mes para hacerse la descarga y notan la diferencia luego. A diferencia de un masaje de descarga. Ambos son dolorosos, sí. Pero la aguja va más directo a la fibra contracturada para eliminarla. Y el masaje pues es superficial al final de cuentas. Entonces ambos duelen, pero para mi gusto y para mi experiencia, más funcional la punción seca. Punción seca. Así es. Entonces vimos TENS, aplicar frío, calor, masajes, ultrasonido, láser, masajes. Magnetoterapia. ¿En la magnetoterapia eso para qué sirve? Era lo que te comentaba para acelerar el proceso de osificación cuando hay una fractura. Mejorar que un hueso solde. Se cicatrice, así es. Okay. La parte de ondas de choque, que era para romper un tejido. Y presoterapia, que también te mencioné. Y pues también otras partes de las ondas de choque. Y ¿qué más? Y creo que es todo de esa parte. Esos son agentes físicos, los llamadas. Es. ¿Qué otro grupo tenemos de terapia? Lo que es la terapia manual, que son movimientos para mejorar rangos de movilidad, técnicas especiales para que podamos abundar en la cuestión de los grados de movimiento, lo que son el ejercicio terapéutico, estiramientos, y creo que sería como lo más... Movilidad, estiramientos y ejercicios terapéuticos. Básicamente son esos tres, que ya pues dependiendo de la lesión es muy vasto, así es. Por ejemplo, yo ahorita estoy yendo y me pusieron a hacer unos ejercicios de movilidad del core o no sé, así creo que sí. Sí. Que los hago y me hace algo diferente. Pero creo que últimamente, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza se le ha dado más importancia a lo que es ejercicios de movilidad antes del entrenamiento, pues para mejorar tu entrenamiento y mejorar tu técnica en muchos ejercicios, ¿no? Algo que se me viene a la mente. Para muchos hacer una sentadilla les cuesta mucho trabajo. Y eso se asocia a que no tienen una buena movilidad de cadera y movilidad de tobillo. Entonces, si te dicen, empieza a hacer estos ejercicios para mejorar y que puedas interpretar o puedas llevarlo a tu ejercicio de una mejor manera. También hay movilidad de hombro, de muñecas, básicamente de todo, ¿no? De ¿no? todo el cuerpo, así es. Entonces, primero, como dices tú, siempre debemos manejar la movilidad. Si no tenemos movilidad, no vamos a hacer de manera correcta una ejecución de un ejercicio. Entonces, desde ahí ya estamos contraponiendo la manera adecuada de realizarlo. Un ejemplo, la sentadilla. Si no puedes hacer una sentadilla profunda y levantas los talones, es porque tienes poca movilidad y flexibilidad. Entonces, tenemos que mejorar eso para poder llegar a la siguiente etapa. Por eso se maneja incluso en el entrenamiento que primero debes de manejar la ejecución sin peso. Ya que dominas la ejecución, añades el peso y poco a poco vas aumentando, pues, según tus objetivos. Y creo que ha ido cambiando esto en el ejercicio. Digo, todavía no del todo porque todavía llegas a personas y están estirando de una manera estática, ¿no? Así que es. Generalmente eso ya no se está recomendando y se están recomendando más estos ejercicios de movilidad dinámica o ejercicios de movilidad, ¿no? Sí, estiramientos dinámicos o ejercicios de movilidad. Y creo que se ha ido esta tendencia, pero de todos modos hay muchas personas que lo siguen haciendo y se ha visto que es mejor que solo mantener estirado el músculo durante X tiempo, ¿no? Sí, lo podemos manejar de ambas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque primero podemos hacerlo a manera de calentamiento y posteriormente elongar las fibras musculares para que tengas como que una mejor capacidad de movimiento. ¿Tú entrenas? Sí. ¿Qué ejercicio haces o qué? Gimnasio. ¿Gimnasio también? Ok. ¿Y para ti, cómo es de importante la nutrición en la recuperación de una lesión? O sea, tú desde tu campo. Fíjate que es interesante ese tema porque siempre que hay una lesión, normalmente durante la carrera nos enseñaron que cada tejido se nutre con ciertas vitaminas y minerales. Entonces, por eso se debe hacer el abordaje multidisciplinario. En este caso sería con la parte de nutrición. Porque te pongo un ejemplo. Lo que es los ligamentos y tendones normalmente se nutren del colágeno 1, 2 y 3.
Pero si tú mejor que yo lo sabes, hay 29 tipos de colágeno. Entonces dices, no, pues, ¿cuál voy a tomar? Dices tú, Sí. ¿o de dónde los consigo? Entonces, esa es la parte fundamental en la terapia. Otra, normalmente cuando hay un proceso de deterioro articular, se recomienda lo que es la glucosamina y condroitina. Y vas a decir, ¿pero eso para qué? Eso te va a ayudar para evitar estar, o más bien detener el proceso de deterioro articular. Ya no vas a mejorarlo, pero te vas a mantener en ese estadio. Uh-huh. Entonces, en esa parte lo manejamos. Entonces, ¿tú sí crees que es muy importante llevar una buena nutrición durante la lesión? Siempre. ¿Y qué recomendaciones les das a tus pacientes así? Pues normalmente les doy la recomendación cuando es el tejido que es dañado, depende del tejido, les digo, ¿sabes qué? Esto hay que nutrirlo con esto y esto y esto. Y normalmente los mando a la farmacia, compra estas pastillas para nutrir el tejido, pero sería de mejor manera que tú los adquirieras con una alimentación adecuada, para que fuera un proceso más limpio, vaya. Sí. Mira, yo me voy a meter un poquito aquí, pero así como tú lo dices, hay muchos nutrientes y si te pones a analizar cada uno de ellos, hay muchas maneras de obtenerlos, muchas fuentes, por ejemplo, los tipos de colágeno, etcétera. Pero cuando te pones a verlo así de una manera tan específica, la gente se queda sin nada que hacer. Entonces yo voy a dar unas pautas generales, muy sencillas que creo que así lo van a entender de mejor manera. Por ejemplo, algo que se recomienda en cuanto a la ingesta de calorías es un ligero superávit calórico, que es consumir un poquito más de energía de la que tu cuerpo necesita para ese exceso de energía pueda ser destinada hacia la lesión, ¿no? Porque durante la lesión tu cuerpo va a hacer todo lo necesario para volver a construirlo. Es decir, se rompió algo, va a mandar ladrillitos y obreros para que puedan construirlo de una buena manera y se pueda soldar, ¿no? O sea, hueso, músculo, ligamentos, tendones. Entonces es importante tener la energía suficiente. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un objetivo de perder grasa, ahí sería cortar ese objetivo y darle el objetivo a darte una buena alimentación para que tengas la energía suficiente para que puedas recuperar ese tejido, ¿vale? Eso sería lo principal. El segundo factor más importante para mí, la proteína. Porque la proteína son los ladrillitos con los que se construye básicamente todo. Músculos, ligamentos, tendones, hormonas, etc. El material. Exactamente. Entonces son los ladrillitos. Entonces necesitas tener un buen aporte de proteína. Bajándonos en gramos por kilogramo de peso de 1.8 a 2. Como si se estuviera trabajando para aumentar masa muscular. Pero aquí el objetivo es recuperar ese tejido. Así es. Aparte que si eres un deportista, vas a tener que parar probablemente un periodo muy pequeño. Entonces aquí el aporte extra de proteína es para tratar de perder masa muscular, porque si se pierde masa muscular, se pierden estas adaptaciones del entrenamiento que se puede traducir en pérdida del rendimiento, ¿vale? Sí, sí, sí. Otra parte, pues tener una alimentación variada para no meternos en micronutrientes específicos, vitaminas y minerales, 5 frutas, 5 verduras de diferente color, porque cada color se asocia a ciertas vitaminas y minerales, y así nos vamos a encargar de tener una buena aporte de esto, porque las vitaminas y los minerales, vamos a decir que son los chalanes de la proteína para ayudar a que ciertos procesos se agudicen y se hagan de mejor manera. Y ya cuando nos metemos en la situación de la suplementación, yo me metería nada más a 2 factores. Se ha visto que el omega 3 te puede ayudar o el DHA te puede ayudar a mejorar en cierto tipo de lesiones. Depende, hay que habría que indagar qué lesión es. Así es. Y el colágeno, ahorita que es muy controvertido de manera suplementada, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero a lo que yo he visto en los últimos estudios que han salido, que cuando hay una lesión, sí ayuda a tener una mejor recuperación. Porque ¿cuál es el problema del colágeno? Que dicen que cuando no lo tomamos, lo digerimos y se divide y deja de ser colágeno hidrolizado, pero pues, o sea, absorbimos esos nutrientes que después se van a volver a unir para lograr recuperar ese tejido. Entonces, básicamente, es con lo que a mí me gustaría que se quedaran con la suplementación, con la alimentación. Superávit calórico, darle buena energía, buena cantidad de proteínas de 1.82 gramos por kilogramo de peso, frutas y verduras mixtas de 5 colores por lo menos para asegurar un buen aporte, suplementación con omega 3 y colágeno durante la lesión. Creo que eso serían como que las pautas nutricionales más adecuadas para que de manera general la gente pueda saber qué tenga que hacer. Ahora, pues lo mejor es que vayan con un nutriólogo y les dé su
plan de alimentación, su estrategia más adecuada, porque no es lo mismo una lesión del ¿cómo se llama? Del hueso a una muscular. A lo mejor en el hueso lo que es la vitamina D y lo que es el calcio cobran mayor relevancia y ahorita no los mencionamos. Y a lo mejor en una muscular, pues sí, la proteína, el omega y etcétera, también va a cobrar relevancia. Ahí es donde también pues entramos todos, bueno, la gran mayoría de las personas entra como en la onda de por qué cuando te fracturas el doctor luego te recomienda toma calcio. Uh-huh. Y si es una persona mayor, no, pues con vitamina D porque es un fijador. Uh-huh. Entonces, al final de cuentas, termina abonando todo esto que mencionas para la parte de las lesiones y todos los nutrientes. Sí, entonces creo que a rasgos generales, en la alimentación así podríamos cubrir. Y una buena hidratación también. No, sí. Porque también muchos, no sé si lo sepan, pero la gran parte del músculo es agua. Entonces necesitamos estar bien hidratados. Por eso la creatina también. Sí, entonces por eso es parte importante de tener una buena hidratación. Bien. Ahora, el gran olvidado para mí, el descanso. Y hablando del descanso, de tener unas buenas horas de sueño, porque es importante dormir bien a cualquier hora, pero en una lesión porque es también importante. ¿Qué pasa en el descanso? Fíjate que el descanso es reparador al final de cuentas. Entonces se maneja que el tejido se cicatriza de mejor manera en esas etapas de descanso. Incluso se maneja que tenemos ciclos de sueño. Cada ciclo se maneja que es de 1.5 horas. Entonces se supone que como mínimo debemos de dormir 4 ciclos, que van a ser las 6 horas que recomiendan, uh-huh. Mínimo. Ya si te extiendes, pues mejor, ¿verdad? Obviamente, pero por el ritmo de vida que llevamos, pues no, a veces ya no las hacemos. Uh-huh. Pero sí es un ciclo muy reparador y aunado a eso, pues la parte del sueño te da más energía, ayuda a cicatrizar el tejido dañado y pues por obvias razones, pues es muy bueno. Sí, ahora sí que cuando dormimos se segregan ciertas hormonas que son muy importantes para la reparación de tejidos en condiciones normales y no se diga en condiciones ya en cuestión de una lesión. Por ejemplo, la hormona crecimiento, que básicamente hace todo lo que queremos, aumentar masa muscular y perder grasa en todos lados. Entonces es cuando su pico, creo, tengo entendido que es en la noche cuando estamos en sueño profundo. Así es. Entonces, si nosotros tenemos un mal descanso, no favorecemos una buena secreción de la hormona de crecimiento, pues a lo mejor va a tardar un poquito más en repararse el tejido. Sí. Y luego en esa parte, cuando no dormimos bien, empezamos a estresarnos y empieza la hormona del cortisol. Sí. Es la hormona del estrés. Sí. Entonces, todo eso viene a deteriorar también el proceso de recuperación y aunado a eso, pues, andas malhumorado, no andas bien, entonces físicamente sí te pega. Sí, y generalmente una lesión no nomás es, me lastimé el bíceps, me lastimé el tendón, me lastimé la rodilla. Si eres un atleta, es... chin, me lastimé, no voy a poder entrenar, voy a perder mi rendimiento, tengo una competencia en tantos meses. O sea, es una cadena donde emocionalmente te pega mucho. Así es. Y donde tienes que repivotear tu objetivo. Yo, por ejemplo, llegó un momento en que no pude entrenar la parte de arriba. Y cuando yo iba a entrenar así como que, pues no puedo entrenar bien. Pues, ¿qué fue lo que hice? Pues cambié y le di prioridad a mi pierna. Entonces le metí 3 veces pierna a la semana. Y pues ya lo podía entrenar bien, pero la parte de arriba era así como que bien aburrido. Y de verdad, o sea, a quien le guste mucho entrenar y tenga una lesión, sí es como que no manches, no va a poder entrenar. Como que te quitan parte de tu vida. Te quita la motivación. Y mentalmente también te viene a afectar la parte de lo que tú ya estás desencadenando físicamente, ¿no? Sí. Y ahora, en cuanto al descanso o la inmovilización en las lesiones, ¿cuál es tu punto de vista? Porque generalmente es... me lesioné, me esguincé, me fracturé, algo, no vayas al gimnasio, no hagas ejercicio hasta que te recuperes. Eso es lo que se viene recomendando de tiempo atrás. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esta estrategia? ¿Está bien o no? En esa parte, como mencionas, se manejaba antes que si era un reposo absoluto para que el tejido se cicatrizara. Y sí lo hace, se cicatriza más rápido, pero dejamos por fuera la parte muscular o la parte estabilizadora o la parte tensora de los tejidos. Entonces, cuando había esa movilización por varios días, semanas, meses, había un deterioro importante en cuestión de movilidad y fuerza. Entonces, hoy en día se demostró que es más benéfico el hecho de movilizarte con dolor o con ciertos aditamentos como el kinesiotape, que son las bandas que les ponen a los deportistas de colores que van pegadas a la piel para favorecer la recuperación y evitar esa debilidad muscular. Entonces, hoy en día sí o sí te tienes que mover. Aunque estés fracturado, aunque tengas algún esguince, aunque hayas tenido una luxación,
hay que seguir haciendo las actividades, obviamente, con ejercicios adecuados a la parte específica que queremos mejorar. Por ejemplo, aquí ya serían ejercicios terapéuticos. Así es. No nomás Vamos al gym y le metes. Exactamente, no. O sea, no es de que ir a entrenar como si nada, sino hacer cierto tipo de ejercicios, de movimientos, donde el área en cuestión se pueda mover dentro de un rango del dolor que puedas tolerar, ¿no? Que también lo clasifican en RPE, ¿no? Sí, es lo que la repetición máxima. Ok. Entonces va a depender mucho también esa parte de cómo manejes tus objetivos. Pero bueno, eso también ya estamos entrando en la parte del entrenamiento. Entonces ya es un tema más amplio también. Entonces sí, ahora sí que en los últimos años se ha demostrado que la inmovilización total de las extremidades o del órgano no es recomendable para nada. No es recomendable y se busca dar una movilidad. ¿Qué beneficios podemos obtener de esta pequeña movilidad? Por ejemplo, yo me tensé el tobillo, pero puedo hacer esto y lo hago. No sé, 15, 3 series. ¿Qué beneficios o por qué ya se recomienda mover un poquito esa área? Por la parte de evitar la debilidad muscular. Y aparte de eso, cuando hay un movimiento, el flujo sanguíneo se aumenta. Entonces, hay un flujo sanguíneo adecuado. Entonces, si tenemos cierta inflamación, vamos a mejorar esa parte de la inflamación. Entonces, es recomendadísimo. Y aparte por todos los nutrientes que conlleva, pues, para poder cicatrizar el tejido dañado. Entonces, vamos a decir que la sangre lleva pues los nutrientes y se lleva los desechos. Entonces, al nosotros mover esa parte, favorecemos a que la sangre llegue ahí y se vaya. Es como cuando vamos al gimnasio y hacemos bíceps, ¿no? Entonces sientes que te hinchas, que el músculo se te hincha y dices, no manches, así me quiero quedar, pero vas y te bañas y se va, ¿no? Sí. Entonces básicamente eso es lo que pasa, no a esta medida de sentir esta inflamación o esta hinchazón en el músculo, pero en la zona afectada, lo que favorece el intercambio de nutrientes, de desechos y favorece a la recuperación muscular, ¿no? En cambio si no lo movemos, pues va a tener un flujo, pero normal. Muy disminuido. Entonces sí, lo ideal es como que esta movilización, ¿no? Y aparte se ha demostrado, creo que recuperas de una manera más rápida, contrario a lo que se creía. Sí, era lo que te comentaba en su momento. Los tiempos de recuperación mejoran con la movilidad. Obviamente, dependiendo de la lesión, deben de ir con el especialista para que les diga que sí y que no. Lo recomendable. No nomás se pongan a hacer ahí ejercicio a lo bruto, porque también un movimiento en exceso pudiera perjudicar, ¿verdad? Lastimar más de lo que ya está, así es. Muy bien. Entonces, ya que una persona se recuperó de X lesión, ¿es común tener recaídas sobre esa lesión? Si no se da un manejo adecuado, sí, es muy común. Por eso se maneja la parte preventiva. Después de quitar el dolor y la inflamación y ya recuperar el rango de movimiento, se maneja que debemos de fortalecer para evitar recaer en esta misma lesión. Aunque, pues obviamente tiene mucho que ver con la parte de la constancia con los ejercicios, que deben de hacerlo siempre, y la parte de la alimentación. Entonces llevan el proceso, se lesionan, llevan el proceso con fisioterapia, todas esas estrategias que ya hablamos y hay una recuperación, ya no hay inflamación, ya no hay dolor. Pero aún así tienen que seguir trabajando con ciertos ejercicios para irle dando un fortalecimiento a esa zona. Específico, así es. Si yo hice todo ese proceso, vamos a decir que si me vuelvo a lesionar fue por en sí el movimiento que hice o por una recaída. Pues es que puede ser por ambas. Puede ser por recaída o porque no hayas hecho el ejercicio adecuado. Pero si lo hice todo perfecto. Y ¿sabes qué? Pasaron 3 años y otra vez me volví a desgustar el tobillo. En esa parte puede ser que haya cierto déficit en la parte de captación de nutrientes, que es donde ustedes también entran en la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque el tejido no está saludable relativamente, pero no tiene los nutrientes adecuados para poder mantenerse saludable al 100%. Entonces, si hay una recaída y vemos que hubo un proceso adecuado de recuperación y fortalecimiento y vuelve a pasar, quiere decir que hay algún déficit. Entonces, ahí ya entramos en la parte pues metabólica interna, entonces ya es otro rubro. O sea, ya sería otro boleto. Pero si tú te recuperas bien, no debería de por qué tener problemas, porque generalmente dicen, no, es que yo de joven me lastimé la rodilla y ahorita estoy sufriendo las consecuencias. ¿Puede darse o ahí es que no hubo una buena recuperación? No hubo una buena recuperación, no hubo un seguimiento como tal. ¿Cómo podemos evitar estas recaídas? Así de 3, 4 consejos que pueda dar. Pues la parte de la fisioterapia, fortalecimiento adecuado de los músculos involucrados, la nutrición para poder estar saludables y el agua. El agua. Tomar mucha agua.
¿Cómo podemos prevenir las lesiones? A veces son inevitables. Por ejemplo, si yo voy jugando fútbol y llega un cabrón y me barre y me truena la rodilla, pues ahí por más que yo haga, pues no voy a hacer nada. O sea, pero... En esa parte lo clasificamos de dos formas. La parte del traumatismo directo, que es cuando te pegan y no es de que tú tengas un déficit. Y la parte del déficit, que es cuando tu cuerpo no está adecuado, lo haces realizar algún ejercicio, algún movimiento inadecuado y te lesionas. Entonces va a depender cómo sea el tipo de lesión para el abordaje correcto de esto. Entonces, en esas de las que te pegan, no hay manera de no lesionarte. Pues sí, exacto. Entonces, ¿Y en el otro cómo lo llamaste? Pues que no hay un manejo adecuado, no hay un... Pues no, la regla no me acuerdo de cómo te lo mencioné, pero tiene que ver con la parte de no adecuar tu cuerpo al tipo de deporte. Entonces tiene mucho que ver con un desequilibrio muscular, por así decirlo. Considerando tu experiencia, lo que he tenido en consulta, me dices que practicas, vas al gym, ¿consideras que esto es muy común? Que hay muchas personas que no tienen un buen adecuamiento de su cuerpo o no preparan de una manera adecuada su cuerpo para evitar estas lesiones. Sí, realmente se ve mucho. Y más por la parte del que yo quiero cargar más. Siempre se ve a los chavos que están haciendo pesas, le meten y se lastiman porque hay una sobrecarga. Y las lesiones en la cuestión de los deportes o en el gimnasio es más por sobrecarga que por una mala ejecución. Sí las hay también, pero es menor el porcentaje. Es más por la parte de la sobrecarga, porque tensamos mucho ciertos grupos muscular hasta que llega el punto en el que ya no podemos más, el músculo se protege y empieza a generar otro tipo de limitaciones. ¿Cómo definirías sobrecarga? Yo no sé nada de entrenamiento. La sobrecarga es cuando tu musculatura se tensa demasiado, que ya las fibras están contraídas en todo momento. Entonces esa contracción constante te puede generar que empiece a estirar un tendón más de lo normal y empieza a haber una tendinopatía, que es muy famosa que lo del manguito rotador, que por hacer ejercicio y así. Y también pueden suceder la parte de los desgarres, cuando ya la musculatura sobrepasa esa capacidad y empezamos con las lesiones como tal. ¿Y qué podemos hacer para evitar esa sobrecarga? Lo principal, pues ir al fisio, y hay dos opciones. La parte del masaje deportivo, que es para hacer la descarga, duele, sí duele. Es un masaje profundo. Me consta. Y la parte que es está en una nueva actualización, por así decirlo, que es en fisioterapia la punción seca. Es una aguja de acupuntura en la que metemos la aguja al músculo contracturado. Obviamente mediante una palpación se detecta la zona específica. No es de que vaya a meter la aguja a picar nomás así. Y descargamos. ¿Qué es lo que se siente? Genera un espasmo muscular involuntario. Cuando se genera ese espasmo, quiere decir que estoy destruyendo la fibra para relajar. Y tiene un efecto secundario que te deja aproximadamente 72 horas aporreado, como si hubieras hecho un buen de gimnasio. Pero es algo, normal, porque el tejido se daña, que es, como te decía, hay una micro rotura y pues tiene que reparar. Pero al momento de reparar, como tú sabes, si quieres una hipertrofia, tienes que romper musculatura para que haya nuevo músculo. Entonces, utilizamos más o menos el mismo principio. Y también en el entrenamiento, pues hay estas semanas de descarga, ¿no? Que los macrociclos que le llaman. Entonces, mes con mes debe de haber al menos uno de descarga. Sí, vamos a decir que para aumentar masa muscular tú necesitas una sobrecarga progresiva, que es decir, hacerte más fuerte, ya sea con más peso o más repeticiones con el mismo peso. Pero debe haber un punto en tu planificación donde bajes el volumen de entrenamiento, donde bajes la intensidad, para darle a tu cuerpo chance de recuperarse. Probablemente esa semana aprovecharla para ir a hacer una descarga con un fisio o esa punción seca y así evitar este tipo de lesiones. Pero generalmente es cuando te pasas muy, muy, muy de lanza, cuando realmente el cuerpo truena, ¿no? Siempre busca la manera de compensar y vivir ahí bien, pero así cuando te manchas es cuando ya vienen estas lesiones un poquito más graves. Sí, estamos de acuerdo, pero en esa parte es por lo mismo que te comento. Hay un desequilibrio muscular porque hay una compensación, entonces el cuerpo empieza a resentir y hasta que llega el punto de que dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. Empiezan las lesiones. Oye, y retomando lo del kinesiotape, ¿esa en qué estrategia entrenaría? ¿Físicos? ¿Agentes físicos?
No es un agente físico como tal, es como a manera de terapia manual, por así decirlo. Tiene varios objetivos. Uno de ellos puede ayudar al drenaje linfático, da soporte articular, relaja la musculatura, tonifica la musculatura y va a depender la aplicación o más bien el objetivo que quieres encontrar va a ser la aplicación, porque se maneja origen-inserción o inserción-origen en cuestión muscular. Entonces aquí sí necesitas saber la parte anatómica muscular para identificar de dónde a dónde debe de ir y con qué objetivo lo vas a poner. ¿Funciona? Porque yo sí he visto Funcional. Yo sí he visto personas a favor y en contra. Uno dicen, no sirve para nada, es un efecto placebo. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Sí funciona por esto y por esto y por esto. Tú sí Para mí siempre me ha funcionado, es muy funcional. Obviamente hay que saberlo aplicar de manera adecuada, pero un ejemplo, en un esguince de tobillo, normalmente te pones una tobillera, pero no es muy rígida que digamos. Entonces, un kinesiotape te ayuda de manera adecuada y hace la función del ligamento. Entonces, de esa forma, sigues moviéndote con naturalidad y podemos evitar mucho la pérdida de movilidad y la fuerza. Entonces sí funciona. Entonces, desde un punto de vista, sí es una estrategia válida para las lesiones deportivas. Completamente. Muy bien. Y, por ejemplo, ya de manera sencilla, ¿qué le podría decir 3 consejos a las personas para evitar estas lesiones que podemos evitar? No las que no. 3 recomendaciones fáciles y prácticas con las que se puedan quedar para evitar una lesión. Primero, calentar. Normalmente llegamos al gimnasio y le metemos. Me pasa, yo también lo hago. Y sí, eso a veces da hueva, ¿no? Sí. Sí, o sea, a veces uno comete esos errores que uno sabe. Ahora los que no saben. Entonces, una es la parte del calentamiento. Una vez que ya se aumentó la temperatura y el flujo sanguíneo, ahora sí ya podemos empezar con un entrenamiento de pesas. Ahorita te interrumpo. ¿Cómo sería un buen calentamiento? ¿Qué recomendarías tú? Normalmente se maneja un ejercicio cardiovascular para aumentar la temperatura de todo el cuerpo. 10 minutos. Llego y me subo la caminada 10 minutos. Así es. Después, y ya posteriormente nos vamos al entrenamiento de pesas y si queremos, un ejemplo, para pérdida de peso o mejora de la resistencia aeróbica, regresamos otra vez a la caminadora o a la bicicleta y nos aventamos de media hora a 40 minutos. Pero bueno, ya va a depender de los objetivos. Entonces, manejamos la parte del calentamiento, una buena nutrición y la parte de las descargas. Esas son las recomendaciones. ¿Cada cuánto tiempo tendrían que ir a una descarga? Normalmente se maneja una vez al mes. Lo ideal sería una vez al mes, pero por los tiempos que a veces no podemos aplazarlo incluso mes y medio, 2 meses. Ok. Entonces, un buen calentamiento, empezar con un poquito de ejercicio aeróbico, en el entrenamiento de fuerza y seguir ya con tu entrenamiento, lo que le llaman series de aproximación, ¿no? O sea, para ir preparando el cuerpo para el movimiento que vamos a trabajar ese día. Una buena nutrición, ir al fisio o ir a hacer tus semanas de descarga. Así es. Pero bueno, en la parte del entrenamiento también para mencionar que es importante que se sepa llevar lo que es un macrociclo de entrenamiento. En esa parte, si no lo llevas de manera adecuada, también vas a tronar. Entonces, también acudir con un entrenador adecuado o incluso el mismo fisio, nosotros lo hacemos, pero no tan específico, de manera un poco general. Podemos hacer una rutina para identificar el objetivo que quieres llegar. Un ejemplo, lo que se maneja es resistencia, fuerza y potencia. Cada uno de ellos tiene un porcentaje y va a depender el porcentaje que quieras hacer. Va a ser las repeticiones, el peso y todo lo que conlleva. Sí. Entonces, básicamente lo que tendrían que hacer. Desde tu punto de vista, ¿las personas sí frecuentan ir a un masaje de descarga, una descarga o no? Es poco común, pero últimamente por todos los tipos de lesiones o rigidez muscular que se siente, las personas acuden al fisio para saber si no tienen una lesión y es cuando ahí detectamos que es meramente muscular. ¿Por qué crees que las personas no vayan a descarga? ¿Porque no saben o porque no les interesa? Falta de educación en esa parte, de poder ir al profesional adecuado. ¿Y en qué me beneficiaría a mí ir periódicamente, como tú lo mencionas, al mensaje de descarga? Porque a lo mejor decimos, ¿yo para qué? Pero si le dices, te vas a poner más mamado, a lo mejor ya por eso van. Por ese lado le pegamos. No, fíjate que sí, la parte de evitar lesiones, eso sería una de las principales, y mejorar tu rendimiento. Un ejemplo, si quieres hipertrofiarte,
sí o sí tienes que hacer descarga para poder crear nueva musculatura y poder estar en más volumen. Entonces va a depender de todo eso. Esas serían las dos cosas. Muy bien, entonces ahí tienen dos grandes motivos para por cuál hacer un masaje de descarga. Evitar lesiones, que es lo que estamos hablando ahorita, y potencializar tu rendimiento. Levantar más peso, ponerte más mamado, correr más rápido. Mejorar el rendimiento de velocidad o de resistencia. Así es. Entonces creo que muchos de los que vamos al gimnasio, no todos, buscamos como que siempre estas mejoras de la fuerza física. De las capacidades, así es. Muy bien, ¿algo más por agregar? ¿Algo más que la gente te gustaría que se quedara con respecto a la fisioterapia que no hayamos tocado por el momento? Pues que en cuestión de fisioterapia siempre deben de acudir para poder también tratar cualquier tipo de lesiones a manera preventiva, y con esto pues obviamente vamos a mejorar su rendimiento y vamos a evitar que sea un proceso mayor al que pues debería de ser. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales por si tienen alguna duda más en específica o tu consultorio? ¿Dónde te podemos contactar? En redes sociales estamos como Fisiocer Colima, en lo que es Instagram y Facebook, así se llama. Y el consultorio está ubicado en Constitución 2080 en Plaza Norte, donde está la Comparsita. Me imagino que muchos lo ubican, pues el lugar es famoso. Y pues estamos en el edificio del fondo, ese edificio A, en esa parte. Muy bien. Entonces, pues ahí tienen sus redes sociales de Jorge Martel por si lo quieren seguir, quieren a lo mejor irse a dar su masaje de descarga. Quizás ya ahí salga algo diferente. Algo diferente en lo que se tienen que enfocar y pues aprovecha, ¿no? Creo que vale la pena. Yo digo, no procuro ser frecuente, 8 semanas voy al masaje de descarga. Pero a veces no se puede, ¿verdad? A veces sí digo, no tengo ganas de ir a sufrir porque la neta sí es algo que gritas y, ay, hijo de su pinche madre, ¿no? Sí, mientas madres a veces. Pero pues es necesario y yo la verdad sí he sentido diferencias en cuanto a cómo se siente. El cuerpo está muy tenso durante el masaje, pero una vez que terminas como que ya al día siguiente, bueno, me recomiendan que no entrenen de una manera tan intensa. Sí, nada más de manera ligera, así es. Y ya después retomar tu entrenamiento de buena manera. Pero siempre adecuado ir con un profesional para que les ayude de la mejor manera. Muy bien, Jorge. Pues creo que abordamos muy bien acerca de las lesiones, las estrategias que hay en la fisioterapia para eso. Yo aboné un poquito ahí en cuanto a la nutrición y pues todas las estrategias que hay para recuperarte de una lesión y pues que la inmovilidad total ya no se recomienda. No es recomendable, en las lesiones. así es. Entonces pues ahí tienen sus datos. Yo no tengo nada más por agregar. Muchas gracias si se quedaron al video. Gracias, Jorge, por aceptar venir a colaborar conmigo. La verdad, como muchas personas, es la primera vez que te conozco, pero un gusto coincidir contigo y pues te dejo las puertas abiertas por si tienes algún otro tema en mente, pues lo podemos grabar sin ningún problema. Para abordarlo de manera adecuada. Creo que en la fisioterapia hay muchos mitos y realidades que la gente tiene esta creencia y creo que hay mucha tela donde cortar, igual que la nutrición. Creo que la fisioterapia está muy parecida en este aspecto. Tenemos que en esa parte mejorar la parte de educar hacia dónde ir. Sí. No dejarlo al ahí se va. Sí. Claro que sí. Entonces, ahí lo tienen, un capítulo más. Si les gusta la información, si les hace interesante este contenido, denle like, suscríbanse. Si no, pues no. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Un gusto nuevamente. Nos vemos. Y yo creo que feliz año nuevo, porque yo no creo que vaya a grabar otro hasta el siguiente año. Nos vemos. Hasta luego.